educación popular. Por supuesto, eso que tengo aquí siempre lo nombro como algunos elementos para abrir el debate, la discusión, para ampliar con las aportaciones que se puedan dar ya en torno a esto de manera conjunta. No es de ningún modo una propuesta acabada, ni mucho menos. Y bueno, desde hace tiempo hemos venido pensando cómo podemos impulsar, o desde qué puntos de vista, desde dónde nos podemos anclar para construir un proyecto de educación popular, incluso reconociendo lo que han hecho otros compañeros, no de la nada, sino reconociendo lo que han desarrollado, lo que vienen trabajando compañeros en otras latitudes, aquí en nuestro país, en las diferentes secciones, fuera incluso del propio magisterio. Y bueno, una primera idea que a nosotros nos surgía es que hay como 3 o 4 niveles en los cuales nosotros debemos de pensar nuestros proyectos, ¿no? Desde lo macro, lo magno, hasta lo micro, ¿no? Entonces intentaré explicar primero esta parte. Cuando nosotros hablamos de proyectos de educación popular, proyectos desde la pedagogía crítica, en realidad no solamente nos estamos refiriendo a nuevas metodologías, no solamente nos estamos refiriendo a nuevos contenidos, o refiriendo a nuevos elementos pedagógicos, ¿no? No solamente estamos trastocando eso, estamos trastocando todo el proyecto civilizatorio. De hecho, recién salió un artículo en el periódico La Jornada, parece que era Víctor Manuel Toledo, Víctor Toledo, donde él hablaba sobre los civilizacionarios, ¿no? Es decir, sobre estos nuevos sujetos que hoy están en la sociedad, en nuestro planeta, transformando con pequeñas experiencias o grandes experiencias lo que es todo el proyecto civilizatorio. Entonces, necesariamente un proyecto de educación alternativa, de educación desde la pedagogía crítica y la educación popular, se piensa pensando en un nuevo proyecto civilizatorio. Este nuevo proyecto civilizatorio tiene que construir una nueva racionalidad que permita coevolucionar entre la humanidad y el planeta como ente vivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues esta crisis en la que hoy nos encontramos a nivel planetario demostró que el capital, que todo su proyecto de civilización que acompañó la modernidad, esta modernidad occidental, fracasó. Y fracasó porque simple y sencillamente puso en riesgo la vida de los seres humanos, la vida de todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Pone en riesgo al propio planeta ya como un espacio habitable. Entonces, una primera cosa que nosotros tenemos que pensar es esto: ¿cómo anclamos nuestros proyectos, por pequeños que sean, en esta visión? ¿Cómo somos entonces civilizacionarios? Diría otra vez Víctor Toledo, y lo anclamos o lo ligamos a este proyecto civilizatorio que renuncia a los principios del mercado, de la globalización económica y del capital, que construya una nueva racionalidad como estoy comentando. No la racionalidad económica, sino una racionalidad ambiental, una racionalidad que ponga en el centro al ser humano. Y en el espacio todavía quizás un poco también macro, está ningún proyecto que, por pequeño que sea, o por pequeña que sea su radio de influencia o su radio de acción, debe estar separado de otras intenciones o de otros intereses de los sectores de las clases oprimidas. Necesariamente un proyecto, por pequeño que sea, tiene que estar vinculado a la construcción de otro proyecto de nación emancipada que proyectemos o que pensemos como sectores oprimidos, ¿no? Es decir, por un lado está lo macro, lo civilizatorio, por otro lado está que los proyectos tienen que estar anclados también a un proyecto, a su vez a un proyecto nacional, que podamos discutir, ¿no? Cómo queremos esa nación, una nación democrática, con justicia social, una nación soberana, una nación, etcétera, ¿no? Un proyecto nacional, entonces. Y
el otro espacio tiene que ver con lo comunitario, es decir, ya el espacio inmediato de las relaciones sociales, el espacio más de intercambio de lo local, de intercambio o de cómo nos movemos en el territorio más localista, y cómo nuestro proyecto educativo se vincula también a esa comunidad. Tiene como aspiración transformar inicialmente esa comunidad. Cuando digo comunidad o espacio comunitario, no estoy refiriéndome exclusivamente a una comunidad rural o a una comunidad indígena. Hablemos de comunidad, el espacio inmediato donde nosotros habitamos, donde está nuestra escuela, ¿no? El barrio, la colonia, lo que hay ahí como inmediato. Entonces, este proyecto necesariamente también empodera a esa comunidad para el ejercicio de la autonomía y la soberanía popular, recupera nuestra capacidad de ejercer la libre decisión sobre los destinos que colectivamente vayamos definiendo, reinventa el poder. Si nosotros no podemos tomar el poder, ¿no?, en lo inmediato, si no podemos, si nos han frustrado incluso a veces cuando participamos en los procesos electorales, si nos han frustrado la idea, la intención de reconstruir el Estado o tumbar ese Estado y construir otro, esto sí lo podemos hacer en nuestro espacio comunitario. Desde ahí tenemos que inventar nuevas formas horizontales de relacionarnos entre nosotros, del ejercicio o la construcción del poder desde la ciudadanía, desde la autonomía, desde la autodeterminación. Y el otro asunto tiene que ver con que los proyectos alternativos buscan transformar las cosas en lo inmediato sin postergar más los cambios sociales. Es decir, nosotros no podemos decir queremos un país democrático o un Estado democrático si ya en este momento no estamos pensando en construir democracia en nuestra escuela, ¿no? Si no podemos decir queremos una cultura de respeto a los derechos humanos, si no desde este momento ya estamos pensando en respetar los derechos humanos, por lo menos en la escuela donde nosotros donde nosotros interactuamos. Es decir, un proyecto alternativo de educación busca la transformación social sin postergarlos para otro momento. Ya esa vida que soñamos, esa vida de la que hacemos utopía, tiene que vivirse ya en lo inmediato, tiene que empezar a sentirse en lo inmediato, en las pequeñas transformaciones que vayamos haciendo en nuestras escuelas. Tiene que ya ejemplificarse, ya empezar a ser una especie de modelo de lo que tiene que ser o de lo que debe ser esta nueva sociedad en la que estamos pensando. Pensemos en cambios mínimos, si ustedes quieren, pensemos en cambios graduales, pensemos en cosas que podemos hacer en el corto tiempo, en el mediano plazo, pero ese mundo que soñamos definitivamente lo tenemos que vivir ya desde ahora, aún en este mundo de relaciones capitalistas. No digo que con esto renunciemos a que un día podamos alcanzar una sociedad socialista, pero no podemos esperar tanto tiempo, ya no podemos esperar más tiempo. No podemos esperar 10 años, 20 años a hacer la revolución, 50 años, 30 años, como muchos compañeros han soñado, o han dejado incluso su vida ahí, han muerto y no vieron, no vivieron ese mundo. He escuchado a muchos de nuestros compañeros cuando dicen, es que ese mundo yo no lo voy a conocer, ese país democrático yo no lo voy a conocer. Pues lo tenemos que conocer, lo tenemos que construir y vivir desde ahora ya en nuestras propias escuelas. Esos cambios son impostergables, no se pueden quedar para otro momento. Y bueno, el otro asunto tiene que ver con el sujeto. Entonces, vamos ahí, digamos, aterrizando lo macro, el proyecto civilizatorio, el proyecto de nación, el proyecto comunitario, las transformaciones impostergables, y lo otro es el sujeto, ¿no? El sujeto que nosotros pensamos, el ciudadano que nosotros pensamos, es un ser humano que ha logrado o que tiene que lograr desarrollar en pleno todas sus capacidades, ¿no? A nosotros nos llama muchísimo la atención cómo en
En la Reforma también se habla de educación integral, de educación humanista, y lo que nos dicen, y hacen referencia a la propia Constitución, cuando en el artículo 3 se dice que la educación promoverá el desarrollo de todas las facultades del ser humano, pero cuando leemos la Reforma encontramos una serie de deficiencias o de contradicciones en el momento en el que ellos están haciendo absolutamente lo contrario, ¿no? Es decir, todo lo que apunta en la escuela al desarrollo integral del sujeto lo están eliminando, lo están haciendo a un lado y dejando solamente una única dimensión de desarrollo del sujeto, que es lo económico. Es decir, el sujeto que solamente está pensado para trabajar, o el homo faber, como decía Gramsci, el que produce y trabaja. Más allá de eso no nos entienden o no entiendan a nuestros niños y a nuestros alumnos, sino como un saco de competencias que tienen que integrarse a la vida económica. Entonces, lo que es la parte cultural, la educación física, la parte estética, la parte, digamos, ecológica, existencial, ética, lúdica, esa no la tienen presente. La mencionan en ocasiones, pero al final de cuentas siguen viendo al sujeto en su única dimensión económica y para producir. Incluso nos hablan de emociones, ¿no? Estamos pensando en el desarrollo socioemocional del ser. Hoy, a través de las neurociencias, han descubierto que el cerebro humano es manipulable y están perversamente pensando en colonizar el último reducto de la libertad que tenemos los seres humanos, que es nuestro cerebro, ¿no? Las neurociencias les permiten a ellos entender cómo funcionan, cómo trabajan nuestras funciones cerebrales para poder manipularlas, ¿no? Y de ese modo pues controlarnos, ya no solo desde los medios de comunicación, sino directamente en nuestro cuerpo, directamente en nuestras acciones, nuestra vida, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar en lo personal, en lo individual. Lo emocional también tiene que ver con esas nuevas competencias que demanda el capitalismo del siglo XXI. Estas nuevas competencias demandan efectivamente una persona que pueda tolerar el estrés, que pueda controlar las relaciones interpersonales en el trabajo. Nos hablan hasta de trabajo colaborativo. Entonces, aunque hablan de desarrollo socioemocional, quiero decir con esto, otra vez vuelven a situar al sujeto, sí, en su desarrollo emocional, pero únicamente para que siga produciendo, únicamente para que pueda desenvolverse en el ámbito de la producción y en el ámbito de la rentabilidad. Y aquí, pues, distanciarse de esa visión, yo creo que efectivamente lo emocional tiene que ver como parte del desarrollo integral del sujeto, pero no ligarlo o no esclavizarlo, digamos, a la parte solamente económica. Y bueno, entonces este proyecto necesariamente piensa en un sujeto integral, holístico, en un sujeto multidimensional, que se compone de muchas cosas, que se compone de muchas partes. No solo somos seres físicos, no solo somos seres psíquicos, también somos seres espirituales, también tenemos una dimensión ecológica, una dimensión ética, una dimensión estética. Y toda esa tiene que desenvolverse dentro de la escuela, tiene que encontrar sus espacios de desarrollo. Es decir, las clases que nosotros damos no pueden ser solamente en el aula, no pueden ser solo de matemáticas, no pueden ser solo de español, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención que ahora que revisamos como estoy en secundaria, cuando los niños van a ingresar a nivel medio superior, por lo menos en Michoacán, no sé cómo sucedió en otros lugares, la guía que les mandó el colegio de bachilleres preguntaban solamente dos cosas: matemáticas y español, ¿no? Entonces, los seres humanos no solo podemos aprender eso, ¿no? Tiene que haber espacios para otras cosas. Habrá que romper entonces el esquema del aula y de la escuela para pensar en esos otros espacios, espacios deportivos, espacios de arte, espacios que tengan que ver con el juego, espacios que tengan que ver también con cómo nos relacionamos con el medio ambiente a través de la agricultura. En la Ciudad de México es difícil, pero hay formas también de hacerlo, ¿no? En la permacultura, en la agroecología, ¿cómo le llaman? Los huertos urbanos, los huertos de transporte, las azoteas, etc. Entonces habrá que pensar en todas esas cosas. Y la jornada escolar también tiene que
que pensar en cómo los niños en un día, en una jornada escolar, desarrollan todas esas cosas, ¿no? Es decir, no solo es a la primera hora matemáticas, a la segunda español, después inglés, ¿no? A una hora tiene que haber espacios para el deporte, en otra para expresar lo artístico, la sensibilidad estética, en otra para también trabajar efectivamente desde otra perspectiva que no es de la explotación, en otro momento de la jornada también para la cultura física, etc. Entonces es una jornada completa, tiene que ser en este sentido. Y bueno, también como parte de este asunto de lo micro es reconocer el cuerpo como un espacio de liberación. Tenemos nuestro cuerpo cooptado, tenemos nuestro cuerpo también sujeto a diferentes formas de opresión. No lo experimentamos, no lo conocemos, lo tenemos también esclavizado. Maneras de liberar nuestro cuerpo tienen que ver con desarrollar nuestra sensibilidad, el deseo. Las mujeres están absolutamente reprimidas en cuanto a sus deseos. Los hombres somos un poco más libres porque en esta sociedad machista de pronto nos lo permite, ¿no? Liberarlo a través del goce, liberarlo a través del juego. Pareciera que nuestro cuerpo es un templo, o nuestro cuerpo es una especie de cuerpo rígido, que no es flexible, no hay modo de aprender a través de él. Pero se aprende también a través de lo lúdico, a través del movimiento. Se aprende también tocando, experimentando el mundo con nuestro propio cuerpo. Había que también pensar en esa educación corporal y liberar nuestro cuerpo para que pueda desenvolverse, desarrollarse a plenitud. Decía, a través de la sensualidad, el deseo, el goce, el juego, la sensibilidad, la alimentación sana, porque también somos esclavos de las Coca-Colas, somos esclavos de las Sabritas, somos esclavos de los gansitos, etc., ¿no? Entonces, parte de la liberación del cuerpo, somos esclavos también de las medicinas de patentes, de las medicinas tóxicas, somos esclavos también de estar encerrados, atados a nuestros dispositivos nanotecnológicos, a la televisión, y no permitimos interactuar con otros seres humanos, con la naturaleza, no permitimos tampoco movernos, desplazarnos, etcétera, conocer el mundo más allá de estar siempre sentados y ser seres inmóviles. Entonces ahí el cuerpo también tiene que ver con un asunto de liberación. Las propias mujeres, a mí me hizo reflexionar mucho un texto que leí hace algún tiempo sobre Bourdieu, donde habla de cómo se interiorizan las formas de opresión en el propio cuerpo y en nuestras actitudes. Y en este caso de Bourdieu ponía el ejemplo, otro texto que relacioné con esto, que decía Bourdieu hablando precisamente de lo que él comentaba. O sea, cómo, por ejemplo, las mujeres encadenan su propio cuerpo para ser inmovilizadas, tacones que no les permiten desplazarse, que las inutilizan, uñas grandototas, con las que no se puede ni siquiera teclear una computadora, escribir, o como en aquellos tiempos de hace siglos, que estaban prácticamente sofocadas, no les permitía eso respirar, y todo porque hay una idea mercantilizada de verla como un sujeto, como un objeto simplemente sexual, y pues ahí no hay esta parte que decía es un cuerpo esclavizado, digamos, a estos conceptos mercantilistas de la mujer. Entonces, y bueno, pues así podemos poner varios ejemplos, ¿no? Entonces el cuerpo también es un espacio que tenemos que liberar, es un espacio de liberación. Lo otro tiene que ver con organizar el saber como poder y la descolonización del pensamiento, ¿no? La mayoría de los conocimientos que nosotros consideramos como universales, la mayoría de estos conocimientos en realidad no son universales, ¿no? Pertenecen a una cultura que se constituyó como aceptable para una hegemonía en el planeta, en nuestro país, para una comunidad científica incluso, pero hay muchos saberes que quedaron fuera de esa supuesta universalidad.
muchos saberes que fueron sofocados, opacados por la colonización europea, por la invasión europea a nuestro mundo, por la invasión europea a casi todo el sur del planeta. Hoy hay un ejercicio interesante de descolonización del pensamiento, de descolonización del saber. Esta descolonización que nosotros experimentamos en el siglo XIX nunca se completó. La descolonización no solamente es política, ¿no? También hay una colonización del saber, también hay una colonización cultural, y esa colonización nunca la pudimos completar, ¿no? Hoy hay un ejercicio revolucionario de muchos países, de muchos pueblos, sobre todo en América Latina, de empezar a descolonizarnos de los saberes europeos, de los saberes occidentales. En nuestro país también hay todo un proceso de empezar a descolonizarnos y generar nuevos conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de democracia, inmediatamente nos remitimos a las culturas europeas o helénicas, etc. Inmediatamente se nos ocurre que la democracia es una invención del mundo occidental, y no reconceptualizamos si efectivamente había formas de vivir, de experimentar la horizontalidad en el poder, o de respetar los derechos de las personas, de organizarse políticamente, que no atropellara a los seres humanos y a la naturaleza. No se nos ocurre pensar que, por ejemplo, también en América Latina lo hubo, en el mundo precolombino, ¿no? Cuando nosotros hablamos de filosofía, seguramente nos acordamos de Platón, de Aristóteles, etcétera, pero jamás en la vida nos acordamos, o ni siquiera conocemos, porque somos producto de esta educación colonizada, los pensadores latinoamericanos, ¿no? Llama mucho la atención este libro de Enrique Dussel, que habla sobre la historia de la filosofía, como desde el siglo XII hasta nuestro tiempo, pero no hablando solo de los pensadores europeos o griegos, etcétera, sino de los pensadores que vivieron antes del propio proceso de colonización. Hoy tenemos que reconceptualizar todo esto, estas cosmovisiones que nos dejaron los pueblos originarios, y hay movimientos interesantes de eso. Ya están los compañeros de Oaxaca en el Peteo imprimiendo esta concepción de comunalidad, ¿no? Estas formas de vivir, de ser, de sentir, de pensar, de construir conocimientos que se ejercieron, que se desarrollaron antes de la colonización europea, y que hoy en este mundo de crisis apuntan hacia una nueva expectativa. Son formas de ir superando la crisis, esta crisis del capital, que no solo es crisis económica, política, ambiental, es crisis de todos sus valores, es crisis de sus modos de hacer conocimiento, es crisis de su ciencia, es crisis de absolutamente todo lo que se constituyó en torno al capital, ¿no? Entonces, recuperar la comunalidad, recuperar el buen vivir de los pueblos quechuas y aymaras del sur de América, recuperar las visiones autonomistas, por ejemplo, de Cherán, de los caracoles, hablando de Chiapas, etcétera, es empezar a descolonizar también nuestras ideas, nuestras formas de conocer, de crear conocimiento, ¿no? Entonces ahí esto es también muy importante, que nosotros podamos hacer esta labor desde nuestras propias escuelas. A nosotros también nos corresponde. Y estos proyectos necesariamente también educan en la diversidad y en la pluralidad, asumiendo que todas las diferencias son buenas, son bienvenidas esas diferencias, enriquecen nuestra cultura, enriquecen nuestra sociedad. Solamente hay una que no podemos aceptar, no podemos aceptar que existan. De ahí en más, todas las diferencias son válidas, son buenas. Las diferencias culturales, las diferencias de género, de orientación sexual, las diferencias lingüísticas, las diferencias raciales, de costumbres, de formas de vivir, todas las diferencias conforman esta sociedad y la enriquecen. Solo hay una diferencia que no estamos dispuestos a aceptar, y esa tiene que ver con la diferencia de clases sociales. Esa es absolutamente combatible, esa hay que eliminarla. Las diferencias de clases sociales no pueden existir en una sociedad que nosotros pensamos, o en la que nosotros estamos proyectando como utopía.
Y este proyecto, pues por supuesto también tiene que generar procesos para el desarrollo intelectivo y predictivo del sujeto, ¿no? Nuestros niños tienen que ser capaces de pensar críticamente, ¿no? Y fíjense cómo es tan complicado que en la Reforma vayan introduciendo conceptos que parecen nuestros, pero los revuelven, los malinterpretan y los avientan a su reforma con otros conceptos. Pensar críticamente no es resolver problemas en lo inmediato. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan que un colectivo de sujetos pueda echar a andar sus empresas, pueda dinamizar sus empresas. Yo ponía el ejemplo de los Oxxos. Efectivamente, en los Oxxos no hay un patrón directo, no hay un jefe directo. Es un colectivo que necesita autonomía, es un colectivo que necesita capacidad de decisión, es un colectivo que necesita trabajar de manera colaborativa, es un colectivo que necesita el manejo de sus emociones ante el estrés de estar cumpliendo con las expectativas de venta, pero es un colectivo que tiene que tomar decisiones de inmediato también, tiene que ser capaz de racionalizar las cosas de manera rápida para resolver lo que hay ahí. De ese tipo de pensamiento crítico, como ellos le llaman, no estamos hablando. El pensamiento crítico devela la realidad, devela las formas de explotación, es capaz de saber qué hay detrás de la apariencia, cuáles son las esencias de las cosas, ¿no? Como nosotros hacemos cada vez que miramos la Reforma y nos dicen, la educación inclusiva. Caray, a ver, ¿qué están diciendo con eso de educación inclusiva? O la calidad educativa. Pues así, si preguntaran a todo el mundo si estuviéramos de acuerdo con la calidad, pues la mayoría diría que sí. La mayoría de los ciudadanos en México diría que por supuesto que están de acuerdo con la educación de calidad. Pero ¿qué es eso de calidad? Hay que develar esos conceptos que en apariencia nos dicen una cosa, pero en esencia son otra, ¿no? En esencia, calidad no son buenas escuelas, no es una buena educación, no es el desarrollo integral de los seres humanos. Calidad en esencia tiene que ver con los procesos empresariales y productivos, no tiene que ver con la explotación económica de los seres humanos. Entonces, a esto es a lo que nosotros denominamos pensamiento crítico. No es un pensamiento operacional, no es un pensamiento para resolver cosas en lo pragmático. En todo caso, pues eso tiene que ver con una educación para lo pragmático, pues, ¿no? Como la que se impulsó en los Estados Unidos y que se requería para los grandes industriales durante el siglo XX, ahí en pleno desarrollo de sus revoluciones industriales. No, ese tipo de pensamiento que dice la Reforma no es al que nos estamos refiriendo, es a este otro tipo de pensamiento crítico que es capaz de develar la realidad. Además, permite construir una ciudadanía planetaria, reconoce que efectivamente todos somos diferentes, pero uno a la vez. Es decir, la unidad en la diversidad. Si bien todos somos diferentes, los mexicanos somos diferentes de los hondureños, los mexicanos o los hondureños son diferentes de los brasileños son diferentes de los africanos diferentes de los chinos, etc. Todos tenemos una misma matriz humana, todos somos seres humanos. Entonces ahí habrá que reconocer una ciudadanía planetaria, es decir, la unidad en la diversidad y la no discriminación, y por supuesto, a partir de esto, comprender que es necesario también educar para la paz y para la defensa de los derechos humanos. Veía mucho o veía en algunas ocasiones que los compañeros ponían en redes sociales, la competencia es el primer paso para la guerra, y efectivamente son las competencias en las que educa el proyecto neoliberal, es en el individualismo, es en la lucha férrea con el otro. Nosotros tenemos que educar para la paz, tenemos que educar para el reconocimiento de esas diferencias, para ser capaces de convivir, de existir con los que quieran convivir en este mundo y con nosotros. Porque también, dice Alan Turing, se plantea una pregunta, este sociólogo europeo: ¿podríamos vivir juntos? Pues podríamos con los que quieran, porque con los que nos quieren explotar, con los que nos quieren saquear,
con los que quieren llevarse nuestra fuerza física, nuestros recursos naturales, seguramente esos no quieren vivir junto con nosotros, esos quieren vivir a costa de nosotros. Es posible vivir juntos en un mundo diferente, construido en nuestra diversidad. Y bueno, pues por supuesto que también este proyecto lucha contra el patriarcado y toda forma de dominación de género, ¿no? La lucha antipatriarcal es necesaria, una lucha antipatriarcal también trazada por la lucha de clases sociales, una lucha antipatriarcal también trazada por la lucha anticapitalista. Es decir, no es colocar solamente a la mujer por el solo hecho de ser mujer, sino colocar a la mujer oprimida, ¿no?, como sujeto de derecho. De otro modo, pues entonces iríamos a votar por Margarita Zavala porque solo es mujer, pero su proyecto de clase es de la burguesía, ¿verdad? Pensamos en esta lucha antipatriarcal, en una lucha contra el sistema, en una lucha contra una matriz capitalista y colonial que es la responsable de haber introducido en nosotros ese concepto de que los hombres somos más que las mujeres, ¿no? De habernos introducido esa visión androcéntrica en la filosofía, nuestra forma de pensar, androcéntrica, poniendo así al hombre en el centro, ¿no? Cuando nuestras culturas originarias no tenían una cultura androcéntrica, ¿no? Nuestras culturas originarias, por el contrario, tenían esta visión de lo femenino bastante arraigada en su relación con el mundo y con nosotros. Por eso es tan importante la Pachamama, ¿no?, la tierra identificada como mujer protectora de los seres humanos, de las cosas vivas, ¿no? Entonces habrá que cambiar también esta parte de esta visión androcéntrica y establecer una lucha antipatriarcal, pero atravesada por estas otras cosas: anticapitalista, antisistémica, anticolonial. Y bueno, pues ya aludiendo también aquí a nuestros compañeros cooperativistas, en nuestras escuelas es preciso que ya también vayamos practicando la nueva economía, ¿no? Nuestras escuelas no están peleadas con el trabajo, no están peleadas con las habilidades para trabajar, están peleadas con que el Estado y la educación no liberal nos vea solo como mano de obra, como sujetos de explotación. Pero nosotros también tenemos que pensar en otras formas de entender el trabajo y lo económico, ¿no? Estas otras formas tienen que ver con pensar en una economía solidaria, cooperativa, con una economía endógena, es decir, que primero resuelva las necesidades internas y después piense en este mundo del mercado, ¿no? Porque el Estado neoliberal resuelve las necesidades del mercado y deja las nuestras de lado. Primero ve cómo va a satisfacer de las demandas del maíz para producir etanol y hacer funcionar a las máquinas, o cómo primero vende el maíz a los países extranjeros o al aguacate y desabasteciéndonos a nosotros del consumo de este alimento básico que es parte esencial de nuestra cultura. Una economía endógena, por supuesto, piensa primero en cómo satisfacemos nuestras propias necesidades. Esta economía renuncia a este sentido histórico al que nos arrojó o nos arrastró el capital, que lo más importante de lo económico era la ganancia. No necesariamente es la ganancia. La economía solidaria, endógena, cooperativa también piensa, o principalmente piensa en la satisfacción de las necesidades humanas, en nuestra alimentación, nuestro vestido, nuestro calzado, en construir nuestros espacios para vivir, etcétera, etcétera. No necesariamente es la ganancia, no tiene como prioridad eso, tiene como prioridad la satisfacción de nuestras necesidades humanas y además formas de trabajar, relaciones de producción que no estén pensadas para la explotación y que estén pensadas, sí, desde la sustentabilidad ambiental.
Y bueno, pues ahí hay muchos ejemplos de escuelas en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en muchos lugares, aquí mismo, en la ciudad, en el Estado de México, de escuelas que ya están experimentando formas nuevas de trabajo en sus espacios escolares, granjas, ¿cómo se llaman estos? Huertos escolares de agricultura sustentable, no tóxica, pues, no orgánica. Tienen ya ahí sus carpinterías, forma de cooperativa, sus desayunadores escolares también, ¿no? De comida sana, pues, donde ya le dijeron no a la Coca-Cola, ya le dijeron no a las Sabritas, ¿no? Un espacio libre de transnacionales. Nuestras escuelas tienen que ser ese espacio libre de todas esas empresas, porque por eso les decía, esos cambios son impostergables. O sea, yo no puedo salir a la calle y decir no estoy de acuerdo con las transnacionales, pero todas las transnacionales están metidas en mi escuela. Estoy de acuerdo contra las corporaciones económicas, pero las corporaciones están metidas en mi escuela. Ahí son las que me dan cada año una cierta rentabilidad, son las que me proporcionaron el mobiliario, son las que me pintaron la barda y le pusieron Pepsi, porque hay escuelas así a las que he ido, ¿no? Los juegos de los patios cívicos también son juegos pintados por la Coca-Cola, o tengo las computadoras que me dio Telmex y le pongo el sello de Telmex, está ahí puesto el sello de Telmex. Entonces, los bebederos de Coca-Cola, los bebederos, etcétera. O sea, nuestras escuelas tienen que ser espacios libres definitivamente de cualquier corporación empresarial, ¿no? Si no, soy un hipócrita. Como decimos en Michoacán, soy democrático en la escuela, en la calle y charro en la escuela, ¿no? Así. Sus escuelas libres de chatarra, en esta experiencia que han tenido ustedes. Sí, nosotros desde hace, déjame ver, como unos 6 años más o menos, decidimos impulsar un programa que se llamaba así, Escuelas Libres de Comida Chatarra. El concepto era básico, la idea era básica, que las escuelas eliminaran, desterraran de sus espacios cualquier transnacional, cualquier comida chatarra, ¿no? Y eso tenía varias consecuencias, Fíjense, por eso les digo, estos cambios impostergables son tan importantes. A mí me tocó ser, por un tiempo, coordinador del programa, acompañar a las escuelas de este programa. Hubo varias consecuencias. Uno, pues obviamente la salud en los niños, ya no comían todas esas cosas. Empezaron a introducir frutas, aguas de fruta también natural, nada embotellado, nada envasado. Obvio también no consumir todos estos venenos que tienen los conservadores, edulcorantes, saborizantes, etcétera, sino otras cosas también. Fíjense, cuando me tocaba ir a estas escuelas y le decía a los profes, me explicaban, ¿no?, cómo habían tenido todo ese proceso. Iba a revisar los botes de basura, ¿no?, a ver si era cierto o si nada más que se vean que los íbamos a visitar. Iba a revisar los botes de basura donde sí estaban desarrollando el programa, no había basura, porque no tiraban bolsas de Sabritas, no tiraban botellas de PET, no tiraban envolturas de galletas, no había basura, la basura básica, pues, orgánica. Entonces fuimos cumpliendo varios objetivos, ¿no? O sea, no solamente eliminamos la comida chatarra de las escuelas, sino también eliminamos la basura. Y que, bueno, ya completo el comentario cuando decía, no es cierto, porque aquí tengo una botella de Coca-Cola, mira, no es cierto que ya en tu escuela dejaron de vender chatarra, aquí tengo una botella de Coca, aquí tengo una botella, etcétera, etcétera. Porque a veces, pues, también en este proceso hacían este tipo de cosas, ¿no? Pero, y la otra consecuencia fue empezar a producir alimentación, ¿no? Los niños decían, no, pero queremos dulces. Perfectamente. Entonces montaron talleres de mazapanes, ¿no? Montaron talleres para enseñarlos a hacer bolitas de tamarindo, les decimos allá tarugos, no sé si aquí también igual. Sí. Bolitas de tamarindo, o dulces de tamarindo,
mazapanes y pues sí, también gomitas de azúcar, sin colorantes y sin nada de estas cosas, ¿no? Piñados, de cosas otros dulces también de amaranto, de ajonjolí, etcétera. Y pues sí había, que sí les dábamos dulces a los niños en las escuelas, pero ninguno tenía que ver con las transnacionales y eran producidos en nuestra propia escuela. ¿Qué otra implicación tuvo? Teníamos que hablarles a los niños, teníamos que meter en el currículo, en los contenidos escolares, qué era la buena alimentación, ¿no? Cómo les perjudicaban las Maruchan, qué era lo que contenían estos alimentos embutidos y demás, ¿no? Cómo podíamos nosotros producir nuevos alimentos sanos, qué contenían esos alimentos, ¿no? Entonces fíjense, fueron varias cosas. No solo fue eliminar la comida chatarra de las escuelas, se desencadenaron varias cosas hasta llegar incluso a la necesidad de introducir en el currículo cosas que no existían. Hablarles de los transgénicos, hablarles de la agricultura orgánica, hablarles de las cosas tóxicas. Entonces fueron varias cosas que se fueron desencadenando ahí con pequeñas acciones que a lo mejor inicialmente nosotros no pensamos que fueran a llegar hasta ese momento, ¿no? Y bueno, otra cuestión tiene que ver con que nosotros tenemos como pedagogía el movimiento. El movimiento tiene que pedagogizarse. Las escuelas tienen que estar íntimamente relacionadas con el movimiento. Habrá que sistematizar y teorizar nuestras experiencias en el movimiento social, contribuir a la pedagogía latinoamericana desde lo que estamos haciendo, recuperarlo, ¿no? Escribirlo, presentarlo. Cuando digo también que se nutre de la pedagogía del movimiento, quiero decir que también el movimiento tiene que abrir espacios pedagógicos. Tiene que hacer de sus acciones, hacer de sus acciones o fomentar en sus acciones experiencias pedagógicas. Déjenme confesarles una cosa. Cuando los compañeros me decían, oiga, profe, ¿y usted dónde aprendió eso de la pedagogía de los sin tierra? ¿O dónde aprendió eso de la pedagogía del trabajo? ¿Es porque estudió una maestría? No fue porque fui a estudiar una maestría. No fue porque estudié una maestría en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. No fue porque fue a algún curso de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue en el movimiento. ¿Dónde? En el curso Taller Estatal del Educador Popular. Ahí fue donde ya aprendí. Por primera vez ahí conocí que existía PISTRAC, que existía una pedagogía socialista. Por primera vez ahí aprendí yo que existía una pedagogía del movimiento sin tierra, una pedagogía de la resistencia de los compañeros y de las compañeras de pañuelos en rebeldía. Ahí aprendí eso. Es decir, el movimiento tiene que ser pedagogía, ¿no? El movimiento tiene que pedagogizar sus espacios. Yo soy muy insistente cuando venimos a los plantones, aunque por supuesto que no lo hemos logrado, ustedes ya han visto que no es todo posible. He sido insistente a los compañeros, cuando nosotros venimos al plantón, no venimos a estar adentro de nuestras casas, a vegetar ahí, a parasitar ahí, o a estar todo el día acostados, ¿no? El campamento tiene que ser un espacio pedagógico, o tienes que ser un espacio de aprendizaje, donde haya música libertaria, círculos de estudio, comunicar nuestras demandas, transmitir ahí nuestras concepciones de lo que queremos de la escuela. Ahí tiene que aparecer que ya no utilicemos estas cosas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces la escuela tiene que estar íntimamente relacionada con el movimiento, y hay una pedagogía también del movimiento que hay que sistematizar, y la necesidad de pedagogizar todos los espacios donde estamos. Lo otro es, estos proyectos dan sentido y trascendencia en el ser humano, y que este ser humano tenga como fin último la felicidad. Alguna ocasión que nos reuníamos con los compañeros de las escuelas integrales,
decían, a ver, cuéntenos sus experiencias, compañeros, ¿cómo les fue en este mes? No, pues hemos logrado hacer algunas cosas. ¿Ya? Cumplieron con establecer ya su proyecto productivo, su proyecto de economía solidaria, y pues no lo logramos. Pero, ¿y qué han notado de diferencia? Pues nomás ahorita que los niños son más felices, ¿no? Están más, ya con la escuela que tenemos, los espacios que hemos, las cosas que hemos introducido son más felices. Pues entonces estamos logrando el objetivo, aunque todavía no hayamos logrado cumplir o con el programa o con lo que nos planteamos para ese bimestre o para ese semestre, ya tener una cooperativa, pero si los niños son más felices, entonces nosotros estamos cumpliendo el objetivo. Es decir, los objetivos no necesariamente son racionales, ni tampoco son materiales. Yo no me imagino si nosotros llegáramos a construir en México algún día el socialismo y fuéramos igual de infelices, ¿no? Y fuéramos igual de insatisfechos. Entonces, ¿para qué queremos otro mundo así? O sea, ese nuevo mundo no se circunscribe solamente a cambiar las empresas y hacer las cooperativas. No solamente se propone socializar los medios de producción, democratizar el poder o construir una nueva política. Si eso no me lleva a la felicidad, seguirá siendo un fracaso. La felicidad tiene que estar